Bienvenidos a este episodio. Que es muy enriquecedor y que estoy muy contento porque me acompaña mi amiga, colega, miembro del Colegio de Abogados, Lorena Rivera García, quien es la Procuradora de Defensa de la Atención para Personas con Discapacidad en el DIF, sistema DIF aquí en el estado de Nuevo León. Lorena, muchas gracias por este tiempo que nos da. Lorena viene de una conferencia, de una presentación de un libro, viene también de tele, le toca hacer muchas cosas, malabares, pero creo que se ve en tu trabajo, lo publica en redes sociales y también creo que parte muy importante es que se divulgue lo que están haciendo en tu dirección. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Esto lo valoramos mucho porque precisamente como tú lo dices, necesita mucha visibilización el tema de la discapacidad, hay mucho que aprender todavía en este tema. Bueno, ahora, si bien no tenemos un asunto que les vamos a compartir porque es un juicio que se está llevando, hay todavía una secrecía en cuanto a la naturaleza propia de los datos sensibles, pero es un asunto que tiene que ver con todo este sistema DIF y la dirección en discapacidad y obviamente lo que debe de conocer las procuradurías, las fiscalías y las autoridades que van a resolver este tipo de asuntos. Y bueno, para empezar, y que podamos tener un poquito más de noción de qué se trata, porque no todo es discapacidad, no todo es incapacidad, y hay algunos como yo que me confunden sobre discapacidad, incapacidad y cuántos tipos de discapacidad hay. Pues mejor explíquenos para que todos los que no son abogados y estamos en este tema de derechos podamos entender y saber de qué estemos hablando, de qué estamos hablando. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mira, el tema de la discapacidad surge a través de esta Procuraduría para ver el enfoque especializado a personas que precisamente viven con una discapacidad. De ahí se crea hace 13 años la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad. En el estado de Nuevo León solamente vemos 2 en todo el país. Esperamos que pronto cada estado tenga la suya, es muy necesario. Y el enfoque es, primero, atender todos esos reportes que surgen hacia personas con discapacidad en una situación de posible maltrato o vulneración de derechos en general. De ahí nace esta Procuraduría. Y recibimos bastantes reportes, los cuales se atienden de una forma multidisciplinaria para una atención integral, psicólogo, trabajador social y abogado. Primero para determinar efectivamente estamos hablando de una persona con discapacidad o no, porque entonces yo puedo invadir esferas que no nos corresponden. Y también una vez que se acredita que sea una persona que vive con discapacidad, pues ver el tema de si existe o no una vulneración de derechos para que en su caso nos restituyamos en la medida posible o protejamos a la persona para que no siga siendo afectada en sus esferas jurídicas, en sus derechos humanos. Esa es la razón por la que nace, pero después de ahí, conforme va avanzando esta perspectiva de discapacidad, surgen nuevas situaciones en las que se requiere nuestra intervención. Por ejemplo, dentro de estos procesos, juicios o procesos administrativos ante diversas instancias, la mayoría ante juzgados o la fiscalía, donde cuando hay una persona con discapacidad que sea parte del proceso, tiene que llamársenos al juicio, ¿verdad? Para estar ahí. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra intervención? Somos una figura que es adicional al abogado particular o al defensor público o al tutor si fuera el caso o al salvaguarda, porque ahora el tema es salvaguarda, no tutor, pero todavía tenemos tutores por ahí. Entonces, adicional a estas figuras, estamos nosotros para acompañar en el proceso y asegurarnos de que en perspectiva de discapacidad la persona se encuentre en un plano de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Que lo que te pudiera limitar como persona con discapacidad no se ha visto ahí, que no se vea ninguna distinción derivada de estas limitaciones que pudiera tener una persona con discapacidad. ¿Qué discapacidad? Todas, porque tenemos todas las discapacidades. ¿Tipos de discapacidad? La ONU nos dice, vamos a enfocarnos en 4, porque entonces nos perdemos en muchas, y entonces se puede también dar que haya varios tipos de discapacidad en una persona, pero vamos a encuadrar en 4, que son los que nos habla OMS y ONU. Una, la física, que es la más conocida y tal vez la más visible, física motriz o motora, es lo mismo. Después tenemos la discapacidad sensorial, que de ahí se derivan principalmente lo auditivo y lo visual. Puede haber una disminución visual o una completa pérdida del sentido de la visión. Igual puede pasar con el sentido auditivo, es como en la mayoría de los casos también puede ser cuestión de no tener una voz, también puede darse, pero es muy poco
campo, sino por el tema de nunca escuché cómo el sonido se replica, entonces no sé hacerlo. Okay. Por eso no hablo, pero ese es un punto de la discapacidad sensorial. Después tenemos la discapacidad intelectual. Un ejemplo muy común, síndrome de Down. En las personas con síndrome de Down existe este tema de la discapacidad intelectual que tiene diversos grados. Y después tenemos la discapacidad psicosocial, por mucho tiempo conocida como discapacidad mental. ¿Esto de qué habla? Porque hay un tema mental aquí que tiene que resaltarse porque es una forma atípica de funcionamiento. Atípico en cuanto a le llamamos muchas veces, lo escuchamos por ahí, neurodiversidad o neurodivergencia. Es una forma distinta o neuroatípica, llamado en términos científicos, de funcionar de mi psique o de mi cerebro o de mi mente, pero esto no quiere decir que de ahí derive mi discapacidad. Mi discapacidad deriva de cuando yo, con un pensamiento atípico, neuroatípico, intento ser parte de una sociedad que no está acostumbrada a esto y entonces me generan barreras. Un Asperger o un TDA, ¿cómo podemos distinguir o saber cuando hay personas con este tipo de discapacidad? Sí, bueno, lo más importante aquí es entender que un diagnóstico no nos da la discapacidad, que quiere decir que el que una persona esté en la condición del espectro autista no es por default decirme que esta persona vive con discapacidad. Okay. Hay personas que viven en el espectro del autismo que no son personas con discapacidad. Okay. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos conocer eso? Eso es muy importante, no asumirlo, sino siempre con el especialista. O sea, el neurólogo regularmente en estos temas, o vaya, en este caso si hubiera un menor de edad, pues ahí sería el especialista neurólogo en menores de edad, pero siempre los especialistas son los que nos pueden decir los grados. Por ejemplo, tú hablabas de Asperger, que es un grado dentro del espectro del autismo, regularmente es el primero, ¿no? Y entonces hay 3 grados y entonces no asumir nosotros, porque no lo podemos saber, ni siquiera nosotros en la Procuraduría, con los psicólogos que contamos o con los neuropsicólogos, podrían ellos tener una idea de, pero quién es el autorizado y el que realmente puede decirnos es este especialista en el tema de salud, que nos puede decir si esto constituye o no una discapacidad, y eso se basa en cuanto a qué tanto te limita en el funcionamiento del día a día, porque ahí entonces viene la parte donde se complica en el entorno. Al querer funcionar en igualdad de circunstancias, esto ya me puede complicar, entonces esto ya me genera una discapacidad, pero eso es importante dejárselo a los especialistas. ¿Cómo puede un juez entonces resolver un asunto en donde vengan los derechos de una persona con una discapacidad como una neurodivergencia? ¿Qué tendría que valorar? Bueno, de entrada, siempre tener muy alerta esta situación, porque si vemos una posible situación, aunque yo vea signos que me alerten sobre una posibilidad de discapacidad, es importante darnos vista y ya de entrada apoyarnos por este tema médico que nos respaldaría la información para saber si estamos, porque también el tema de decir esta es una persona con discapacidad cuando no lo es, también es un tema violatorio de derechos, porque estoy ahí fragmentando o limitando su autonomía, ¿sí me explico? Entonces es un tema muy complejo y por eso hay que apoyarnos de los especialistas. Desde que veo un indicio, a ver, podemos empezar por un psicólogo, ¿no? A nosotros nos piden mucho la intervención para eso. A veces nada más nos dicen, ¿sabes qué? Necesito que esté el asesor jurídico y el psicólogo en la audiencia para que el psicólogo me pueda decir si ve algún dato que implique la necesidad de que yo me apoye de especialistas y determinar si hay una situación que necesita aquí. Entonces, tal vez incluso hasta suspendo el procedimiento y vemos el tema de establecimiento de sistemas de apoyo y salvaguarda, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Y ha pasado en casos donde se necesita. ¿Para qué? Para que entonces, si la intervención de esta persona con discapacidad se puede ver limitada por su participación en cuanto a las limitaciones que le pueda generar el tema de salud mental, pues es importante que tengamos un salvaguarda. Porque entonces a ustedes les corren vista. Nos corren vista para cualquier tipo de discapacidad. Obviamente hay los casos donde cabe aclarar, si hay una discapacidad física, ¿qué nos vamos a hacer nosotros cargo? Pues que la persona tenga acceso, y esto estoy hablando de una infraestructura, ya más allá de un tema de un lenguaje simple o de una comprensión, porque no tiene que ver con el psique o con una cuestión intelectual, sino con un tema físico, donde tal vez yo tengo que asegurarme de que si el lugar de la audiencia es un lugar donde la persona con una discapacidad física que ocupa una silla de ruedas o más pueda llegar al lugar y tener acceso a la información que le corresponde al ser parte del proceso. Ok, entonces ustedes ven hasta cuestiones que serían propias del lugar en donde esta persona se tiene que desempeñar, hasta cosas neurodivergentes y ya es una atención
especial, con especialistas, psicólogos, médicos. Exacto, todas las áreas o esferas donde pueda afectar, si es algo de terreno, de espacio, ahí tenemos que asegurarnos también. O sea, el punto es que nos aseguremos de que esté ahí primero en el lugar donde debe estar y que estando ahí pueda comprender todo y tener ese acceso a la comunicación, así como que el juez pueda tener acceso a la voluntad de la persona. Oye, es que fíjate que esta persona es una persona con parálisis, pero tiene forma de comunicarse a través de un equipo sofisticado porque los hay y que con el iris puede ir señalando las letras y así emitir un mensaje. Si esa es la forma de comunicarse, esa forma es la que tengo que entender como la forma en la que esta persona con discapacidad me va a manifestar su voluntad. Oye, ¿sabes que es una persona sorda? Pero esta persona sorda no sabe lengua de señas mexicana y tampoco sabe leer y escribir. ¿Qué vamos a hacer? Oye, fíjate que en su familia todos aprendieron una forma de comunicarse que no es propiamente la lengua de señas mexicana reconocida oficialmente, pero ellos ya tienen sus señas con las que, si aquí nos sentamos a escuchar y a ver y hacer preguntas, podemos certificar que es una forma efectiva de comunicarse. Entonces el juez tiene que tomar esa forma. Okay. O sea, no es precisamente que esté todo ya dicho. De hecho, el protocolo que emite la Suprema Corte para las autoridades que emiten juzgadoras en temas donde se involucran personas con discapacidad, dice en una parte casi utiliza la parte imaginación, la palabra imaginación. ¿Por qué? Porque las limitaciones que se pueden presentar para las personas son tan infinitas como las de imaginación, que vas a ocupar para los ajustes razonables que vas a tener que aplicar. Así tal cual, sí. Pues obligan al juzgador a hacer algo más. Pues no, tienes que ir más allá, mucho más allá siempre. Yo en tu experiencia, ¿qué es lo más complejo que has visto con personas con discapacidad? Lo digo con el conocimiento que pues, estás 24/7. Sí, mira, yo creo que este ejemplo que te puedo decir es uno muy palpable de cómo hasta me siento a hablar con toda la familia, escuchar realmente y ver los jugadores que ponen mucho empeño en eso, ves a los otros que tal vez pudieran poner más, pero la verdad es que cuando hay uno tiene la esperanza de que esto se vaya replicando, y sí hemos visto, en este caso en particular, donde se sentó con toda la familia, incluso fue al domicilio para entender cómo este entorno en el que vivían y poder ver. No me hagas decir. No, hay que reconocer a esos jueces. Sinceramente, ¿sabes qué? Son pocos. Podemos hacer esto de traernos como esta sentencia, estaría bien, lo dejamos para la otra, donde ponemos específicamente todo en lo que se basó para poder acreditar que era una forma efectiva de comunicación. Porque la verdad hizo todo un trabajo para poder hacerlo, porque no es nada más me siento y veo que ellos se comunican y ellos entienden, a ver, pero como eso lo traslado a una forma que pueda comprobarse que realmente está manifestando la voluntad plena y genuina de la persona con discapacidad. No es fácil, no lo es. A veces es un apretón. A ver, apriéteme el brazo si es un sí o si es un no, porque tal vez lo único que puede mover la persona es sus dedos o su mano. Entonces, a ver, ¿usted está de acuerdo en esto? Sí, pero primero te tuve que hacer una serie de preguntas para darme cuenta si efectivamente tú estabas comprendiendo lo que yo te preguntaba. Entonces es todo un proceso. O sea, ahora sí ya, una persona con un TDA profundo que no se comunica, ¿qué tendría que ser un juez? Y es que TDA es un ejemplo, ¿verdad? Puede pasar en cualquier circunstancia. Pues primero conocer su entorno, y ahí es donde nos da vista a nosotros. Nos da vista y nos dice, a ver, Procuraduría, ve y haz una evaluación de lo social y de lo psicológico que involucre a todas las personas que tengan que ver con la persona con discapacidad, que involucre el lugar donde vive y que involucre a la persona misma, y dime tú en qué áreas de su vida se encuentra limitada para tomar decisiones para ejercer su capacidad jurídica como tal. Entonces nosotros le remitimos estos informes al juez y él se basa enormemente en eso para poder emitir la sentencia. Esta sentencia en la que regularmente, estoy hablando de establecimiento de sistemas de apoyo, regularmente son para eso, establecer qué sistemas de apoyo va a requerir la persona y quién sería la mejor persona, la más indicada para hacer su salvaguarda. Esta nueva figura que viene a sustituir, derivado de la inaplicación que ahora establece la Corte para el estado de interdicción. Entonces se basa enormemente en esto y también en reconocer que los sistemas de apoyo que tú ocupas hoy tal vez no son los mismos que vas a ocupar en un año. Y tal vez tu salvaguarda de hoy no va a ser lo mejor para en un año. O sea, no te sí, vas... implica darle un seguimiento a este tema, cosa que no pasaba antes. No, pues no. Por decir, yo recuerdo la sentencia de Ricardo Aldair, que es inclusive hablé con él en alguna ocasión, la sentencia es muy famosa, la lectura fácil. Y él me decía, no, pues yo, no es que él tenía un TDA, tenía Asperger,
pero es una persona muy enfocada. Donde batallaba me decía, es que yo no entiendo el doble sentido, yo no entiendo, yo me enfoco mucho en las cosas, pero no era precisamente para lo que se concedió la sentencia que se originó en la lectura fácil, porque él me decía, pues es que yo la entiendo, yo no tengo esa, digamos que, tanta necesidad sobre una sentencia para entenderla. Yo quiero y ocupo otras cosas por esa neurodivergencia. No recuerdo otra sentencia en donde le conceden ciertas acciones para que una persona con un TDA que generaba un riesgo social cuando estaba en tumultos o que estaba en tenía que hacer largas filas, genera mucha ansiedad en muchos casos. Genera mucha ansiedad cuando viajaba en avión y decía, oye, pues es que yo me doy cuenta que me subo a un avión y ya me quiero bajar porque siento que me explotan globos alrededor mío y tienen entonces cosas que ni te imaginas que no podrías pensar y su apoyo era cuando pues no me hagas ir a hacer fila, mandan a través acciones alternativas distintas. Pero eso, como tú lo dices, ni pensarlo hace algunos años, ¿no? Entonces ha avanzado mucho en esto, el derecho. Pero ahora sí, para las cuestiones prácticas, ¿qué pasó en el asunto que nos vas a contar? ¿Quién está en este estado, cuál es su estado y a qué se enfrenta? Exacto. Este caso trata de una persona con discapacidad intelectual leve. Esta persona trabajando y de repente un día él refiere que uno de sus compañeros de trabajo viola de él, o sea, lo abusa sexualmente de él, pero textualmente se levanta como equiparable a la violación por el tema de su discapacidad. Dicen, bueno, aquí va como equiparable, y así lo levanta y así se lleva el proceso. Llegado el día, ¿por qué me voy a este punto? Porque de ahí deriva todo, de la audiencia para determinar la vinculación al proceso. Dice el juez en ese momento, y lo basa todo. Yo quiero ir más allá del tema procesal porque hubo muchos temas, muchas situaciones que debieron haberse hecho de una forma distinta en la representación que tuvo la persona, pero aquí el enfoque de la plática que quisiera dar es cómo esta perspectiva de discapacidad intelectual nunca fue tomada en cuenta. El juez dice, y esto es algo que se sostiene por la segunda instancia, entonces este tema no se queda en primera instancia, va a la segunda instancia. El juez dice, no encuentro elementos aquí que me acrediten que la persona, pudiendo repeler la acción, no lo haya hecho. Aquí está un dictamen que me habla de su funcionalidad en cuanto a poder laborar y me dice aquí que él tiene fuerza física, que puede realizar ese tipo de actividades, que tiene hasta el casi 90% de funcionalidad en un enfoque laboral, y entonces la persona no repelió la acción. Y pues es muy claro este artículo que nos habla de cómo se constituye este delito, y dice que pudiendo tener medios para repeler la acción, que no tuvieran medios para repeler la acción. Y entonces por medios, la autoridad en este caso inmediatamente se enfoca en lo físico. Cuando los medios para repeler una acción no solamente son físicos, también hay un tema intelectual, como en este caso lo hay. Si tú vives con una discapacidad intelectual y llega alguien y te dice, oye, si tú me dejas que yo haga esto contigo, en este caso la violación, yo me voy a encargar de que a ti te paguen más dinero, que te suban tu sueldo. Mira, yo hablé con el jefe y me dijo que sí te iba a dejar. Y entonces eso habla de una manipulación. Entonces, en un tema de discapacidad intelectual, lo que más vas a ver es eso precisamente. La discapacidad intelectual es una de las vulneraciones más marcadas en la discapacidad intelectual, aún en el primer grado de discapacidad intelectual, porque hay 3. Y puede estar la persona ubicada en tiempo, espacio y persona, pero temas tan complejos como lo son una violación, porque la persona puede ser muy funcional para estar en su trabajo. Es muy distinto una evaluación que hacemos en un enfoque laboral que una evaluación que hacemos para que la persona se desenvuelva en un entorno social, y más aún en una situación tan compleja como esta, que sí es parte de la sociedad, pero es una situación muy compleja. El entender que esto está bien o que está mal, y que cuando llega alguien y me dice que si hago esto, entonces puedo tener un mejor sueldo y un mejor puesto, cuando él está viviendo un momento muy importante para él porque había logrado conseguir trabajo después de mucho tiempo de no lograrlo. Entonces estamos hablando de una vulneración en la que esta persona, que aparte tenía un puesto más alto, pues ejerció esa figura de poder en una doble manera, no solamente porque
estoy en un nivel jerárquico laboral más alto que tú, sino porque también yo no soy una persona con discapacidad y estoy consciente de que esto está mal. Era esta doble vulneración que jamás se tomó en cuenta. El juzgador dice, bueno, con lo que yo tengo aquí, puedo ver que esta persona tenía la fuerza suficiente para repeler la acción y no lo hizo. Todo el tiempo basándose en la fuerza física. Cuando la discapacidad intelectual y esta perspectiva de discapacidad se enfoca en las vulneraciones y en el riesgo que corres tú al no comprender todo lo que implica esta situación, pero desde lo intelectual, no desde lo físico. Ok, entonces ya no es precisamente una cuestión solamente de material de hecho, sino la condición de esta persona con esta discapacidad, que pues para simple vista de las personas podría ser imperceptible, ¿no? Claro, totalmente. Igual que la discapacidad psicosocial en la mayoría de los casos. Yo te veo bien, ¿no? Estás sano y no. Exacto. Entonces ahí estaría resolviendo bajo que hubo un acuerdo o estuvo consentida la acción de su parte. Exacto. Okay. Si tú tenías, es difícil, ¿no? el juez dice, si tú tenías los elementos para repeler la acción, ¿cuáles elementos? Los físicos, son los únicos en los que se basa. La persona no tenía los elementos intelectuales, emocionales, para poder repeler esa acción. ¿Sí? Okay. Entonces, y como el artículo lo deja así al aire como elementos o medios, no recuerdo cuál de las dos palabras utiliza, pero es una de esas, pues entonces yo creo que sí es importante aquí es como ser muy específico cuando pudiera haber estos criterios por parte de los juzgadores de que si los medios son solamente la fuerza física, porque sí, efectivamente esta persona contaba con la fuerza física, es una persona joven, es una persona que podía, si así se lo hubiera propuesto, repeler la acción, pero ante esta manipulación y con su discapacidad intelectual, pues no había esta comprensión del bien y del mal y de lo que me hace daño y de lo que no. Entonces ahí el juez no vincula, el asunto se queda, sostiene apelación y ahorita están para. Exactamente. El 19 de septiembre es la fecha límite para que se dicte, porque por el grosor, tomando en cuenta esos 3 meses que se dan, pues ya esperemos que el 19 nosotros nos impusimos en la causa, el juez de amparo no nos avisa en ningún momento, pero nos enteramos nosotros por los familiares de la persona, llegan con nosotros y en ese momento vamos y nosotros nos hacemos parte del procedimiento y hacemos las manifestaciones correspondientes para enfocar esta perspectiva de discapacidad y darle la importancia que no se le dio en ningún momento, ni por la primera instancia ni por la segunda. Por decir, es una sentencia que digo, pues es compleja por el delito de violación a una persona con discapacidad. Dentro de lo que ustedes están viendo en la Procuraduría, dentro de lo que tú has hecho, así que trabajando en las asociaciones ya desde hace muchos años, ¿cómo nosotros tenemos que ir divulgando estos conceptos de discapacidad? ¿Cuál debe ser nuestra visión hacia enfrentarnos a esto que sucede todo el tiempo? Porque las personas con tipos de discapacidad siempre han estado, ¿no? Claro, con nosotros. exactamente. Es algo muy importante a mí porque siempre ha existido. En el tiempo del Holocausto era, tú naces con una discapacidad, tú no tienes derecho a vivir, y mataban a las personas que nacen con discapacidad. Entonces ahí, toda esta deuda histórica tenemos con las personas con discapacidad. Ahorita estamos en el punto donde poco a poco se están reconociendo sus derechos, que son no por empatía ni porque yo quiero ser buena onda y les reconozco que soy inclusivo, es un derecho que nace esta deuda histórica, pero muy histórica, donde ahorita en este punto todavía nos topamos con muchos casos como estos que me queda claro que tenemos que comprender todos. Por eso este espacio donde estoy segura que muchos abogados pueden tener acceso, me importa que se compartan estos temas porque esto va más allá de que la autoridad nada más lo sepa, sino uno, que la persona con discapacidad lo sepa, que sus familiares lo sepan, porque si no, ¿cómo lo haces valer? Y que también estos abogados que van a representarte en algún momento sepan que si la autoridad no lo hace valer, tú tienes que exigir esta perspectiva de discapacidad. En esa audiencia no estuvimos nosotros, debíamos estar en esa audiencia, entonces sí es algo que no se debe haber llevado a cabo la audiencia si no estábamos nosotros ahí. Y después de eso llega el juicio al amparo, nos debieron dar vista de este proceso para manifestar nuestro parecer. Entonces hay una serie de cosas que no se hicieron en la forma en la que se debían de hacer por todos los intervinientes, ¿no? Entonces sí es un tema que tiene que permear no nada más para los juzgadores, sino también para los abogados postulantes, para las familias, para las personas, y parte de eso es nuestra labor titánica, porque te voy a decir algo, nuestras funciones son reactivas.
No estamos preparados con personal y con herramientas para llevar a cabo toda la prevención que se requiere. Espero que pronto podamos contar con un departamento para eso. Mientras tanto, haré todo lo posible por estar en estos espacios, partiéndonos en 1000 para llevar el mensaje a donde más nos inviten, a todos los lados posibles, porque de verdad que creo que esto debe nacer primero con las familias y con las personas con discapacidad. Ahorita estamos hablando de una persona que tiene a su familia que lo apoya, pero la gran parte de los casos que vemos en Procuraduría son personas que están abandonados, que derivado de su discapacidad y de esta falta de psicoeducación hacia lo que implica la discapacidad, la familia fue cero empática y dijeron, yo no puedo, adiós. Por ejemplo, la discapacidad psicosocial, el 80% de los casos que atendemos son discapacidad psicosocial. Tú mencionaste ahorita algo muy importante, dijiste, yo lo veo saludable. Bueno, no hay salud sin salud mental. Este es el tema es el lema de la ONU y de la OMS ahora, para tener esa conciencia de que mientras mi salud mental no esté, yo no estoy 100% en salud, ¿sí? Y esta salud mental deriva en estas discapacidades, en muchos de los casos, que representan el 80% de los casos de maltrato que tenemos. ¿Y qué pasa? Llega la persona y te dice, a ver, licenciada, usted me pide que yo apoye a mi hermana, pero yo le intento ayudar y llego y ella me dice malas palabras, me grita y me habla mal. Cualquier familia de Entonces, no, y la discapacidad de psicosocial, México. y la discapacidad psicosocial, si no es atendida a tiempo, pues tú puedes estar en crisis constantes. Si tú tienes un tratamiento farmacológico, psicológico y el apoyo de tu entorno, tú puedes funcionar como cualquier otra persona, tener tu trabajo, tener tu red social y todo, pero cuando no, se convierte en una situación de abandono, lamentablemente, que está con nosotros, y tenemos al día de hoy alrededor de 80 personas con discapacidad que están bajo nuestra responsabilidad porque fueron abandonados por su familia y nosotros nos hacemos cargo de ellos. Tenemos a las personas en estancias, lamentablemente no hay un centro de atención integral público donde puedan ellos estar con todo lo que implica una atención a una vida digna, pero nos apoyamos con estancias particulares y tenemos personas aquí y en otros estados incluso especializados, en lugares especializados para brindarles la atención que requieren. Son personas que su familia dejó, los abandonaron. O sea, a ver, ¿cómo llega una persona abandonada por discapacidad con ustedes? Pues regularmente todo nace por los reportes que atendemos. Atendemos el reporte y cuando ya no es posible reintegrar a la persona con su familia, nosotros nos hacemos cargo de O sea, una persona con discapacidad se encuentra en situación de calle, se encuentra en una casa a lo mejor de sus padres, pero ya es muy fallecido sus padres, está sola, la mantienen los vecinos. Esos reportes hay que hacerlos a nosotros. Sí, porque nosotros tenemos que hacer primero toda la investigación de a ver si hay familia, no hay familia, qué pasó aquí. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia que abandona? Está al 100%. O sea, cuando nosotros ubicamos a la familia y la familia nos está haciendo cargo y hacemos todo lo posible para de forma, o sea, con una mediación, con una intervención, tú sabes que primero hay que intentar esta cultura de la paz, ¿no? El mediar y hacer todo lo posible primero para hacerlos conscientes, porque muchas veces la familia ni siquiera tiene cómo, pero yo por qué me voy a hacer, pero cómo, o a veces pasa el caso del papá que abandonó a sus hijos y que entonces ya tiene una discapacidad y entonces los hijos dicen, nunca me atendió, ¿por qué me pides ahora que yo lo atienda? Bueno, eso no exime la responsabilidad, quiero hacer y dejar muy claro eso. Entonces, cuando pasan esas situaciones, nosotros, después de hacer todas las intervenciones y no hay realmente una reflexión por parte de la familia y no se cambia esta perspectiva y sigue siendo la persona abandonada, damos vista al Ministerio Público. Okay. Sí. Y eso se constituye un abandono de persona y más Delito. situaciones. Sí. Qué difícil, pero bueno, qué bueno que estás tú ahí al frente para poder que esto vaya caminando, porque también entiendo que es una cuestión titánica y no sé cómo ande de presupuestos para atender ciertas causas, porque son muchos frentes, ¿no? Sí, los compañeros se parten en mí igual que yo, no crean que nada más yo, no, ellos también, de una audiencia a otra, porque nos da mucho gusto que cada vez más y más autoridad nos den vista a estos procesos, pero obviamente eso implica cada vez más y más trabajo, que habla de que se va avanzando en estos temas, porque no antes, yo creo que ahorita llevamos como 5 veces más de cuando empezó la Procuraduría, el requerirnos estar en estos procesos judiciales. En mi generación, que yo no estoy tan joven, recuerdo que cuando había una persona que tal vez tenía este tipo de discapacidades, pues bueno, era muy cruel, desde la primaria, la secundaria, y a mí en la prepa, éramos muy crueles, me incluyo porque pues, seguramente estuve conociendo y tratando gente con discapacidad sin conocer que había una discapacidad detrás. Ahora, ahora por el conocimiento, me refiero, ¿cómo tenemos que
ver a las personas cómo tenemos que reaccionar cuando algo simplemente se nos hace diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, bueno, mira, lo primero que les diríamos es no sacar la vuelta, porque muchas veces eso hacemos, o las mamás incluso con un niño, se topan con un niño con discapacidad y va la mamá con su hijo y es como, desde que estamos chiquitos, tú lo has dicho, si yo nací y crecí entendiendo y pensando que entonces o nos burlamos o le sacamos la vuelta o les decimos raros o les decimos alguna palabra que ofenda, pues eso es lo que van a hacer, vamos a hacer a lo largo de nuestra vida y lo que van a hacer nuestros hijos. Entonces, yo no sé cómo acercarme y cómo tratarlo. Tú acércate y trátalo y haz lo mejor posible. La idea es que todos sepamos cómo hacerlo. Entonces, la idea es que esto se nos enseñe desde la primaria, se nos enseñe desde que empezamos a interactuar. Este tema de la inclusión, Daniel, realmente yo siempre opino que es una palabra que se tiene que utilizar mientras no llegamos al objetivo final. ¿Cuál es? Esta convivencia con respeto a la diversidad. O sea, mientras no pase, tenemos que hablar de la inclusión. Necesitamos abrir las puertas, dejarte entrar y una vez que estés adentro de mi entorno, de mi comunidad, de lo que sea, permitirte participar en igualdad de circunstancias. No nada más te abro la puerta y te dejo entrar. Eso no es inclusión. Te abro la puerta, te escucho y te dejo opinar con el mismo valor que el de al lado. Tu voz vale igual. ¿Sí? Entonces, hasta que no estemos en ese punto, realmente no podemos hablar de una convivencia con respeto a esta diversidad y con este valor. O sea, vivimos en un mundo capacitista, un mundo que está acostumbrado a que todo se ajusta a los que no tenemos una limitación. En cierto grado, porque la verdad es que cuando nos hablan de una persona con síndrome de Down puede trabajar, nos han hecho esas preguntas y yo les digo, pues ¿por qué no podrían, verdad? Por ejemplo, yo no tengo habilidades que tal vez tú tienes. Entonces tal vez yo me pueda desempeñar en algo mejor que tú y viceversa. Igual pasa en la discapacidad. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down son súper buenos en lo social. Tal vez si tú pones una persona con síndrome de Down a atender en el lobby, a recibir a las personas, lo va a hacer mucho mejor a lo mejor que tú que yo. Y tú y yo no vivimos con una discapacidad. Entonces esto va más allá de este enfoque de limitaciones. Lo que queremos invitar a la gente es enfócate en lo que sí podemos tener y en lo que podemos explotar y en las fortalezas. ¿En qué soy bueno yo? ¿Qué sí puedo hacer bien? Porque todos tenemos esta área de limitaciones y esta área de fortalezas. Ok, en esto yo soy bueno. Bueno, vamos a impulsarte, vamos a fortalecerte. El año pasado, empresas importantes en todo México hicieron un experimento que estoy segura que llegaron ahí muchos por tema de beneficios fiscales, lamentablemente, pero al final así pasó. Incluyeron a personas, pero fíjate lo que resultó de esto, incluyeron a personas con discapacidad y al final de esa evaluación que lo hicieron por, creo que fue como un año, se dan cuenta que obtuvieron un 25% de rendimiento. Las personas, por ejemplo, en el TEA, que hablabas hace poco de este ejemplo, hacen hiperfoco en lo que les gusta hacer. Si tú pones a una persona a hacer lo que le gusta y en lo que es bueno, y más si tenemos este tema de la condición del espectro del autismo, lo va a hacer mucho más rápido y mucho mejor. Entonces es encontrar en que sí y hacerlo, ¿no? Y pues no dejarme fuera de, porque entonces no puedo hacer todo lo que tú esperas, no, pero esto sí lo puedo hacer y lo puedo hacer hasta mejor que los demás. Pues es un scouting de habilidades. Exacto, tal cual, enfocarnos en lo que sí podemos hacer y en lo que hacemos hasta mejor que otros y desarrollarlo y impulsarlo. De eso se trata, de cambiar esta perspectiva de la discapacidad que por muchos años fue el modelo histórico. Migrar este modelo social y de derechos humanos, eso es algo que estamos invitando a toda la población y esa es la forma en la que realmente podemos cambiar esto. Bueno, muy interesante y pues bueno, muy agradecido porque la realidad es que pues, a mí me quitas varias plumas, como dicen, porque no son temas que, obviamente, son temas que hasta que es especializado, focalizado, no puedes entender cuando ves una sentencia que habla el protocolo de la corte, pues, está, la verdad, para que lo entiendas. Y creo que esto de abrir la mente para las personas diferentes y el trato es como que la base de lo que se tiene que empezar a hacer, ¿no? 100%, este respeto a aceptar que no todos vamos a reaccionar iguales, no todos vamos a funcionar iguales. Cuando te dicen, bueno, y la persona sorda entonces no está enferma, no, tiene una condición, pero ¿qué es lo que pasa? Que va a tener que desenvolverse de una forma distinta a todos los demás o a las personas que no somos sordas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor va a tener que comunicarse con lengua de señas y no estamos acostumbrados. Si yo aprendo algo mínimo como decir gracias, les cambiamos la vida. O sea, aprendí a decir gracias, a decir de nada, a decir hola, es como, ya ellos te van a abrir y van a decir, mira, me contemplo en su vida, ¿no? Es
esos detalles ayudan mucho. En el CRE se dan los cursos de lengua de señas mexicanas, están abiertos a todo el público. En la página de DIF Nuevo León pueden ver cuando se anuncian, y la verdad es que también tenemos capacitaciones, las podemos llevar a las escuelas, las podemos llevar a alguna comunidad que esté interesada realmente, con mucho gusto. Nos pueden contactar por ahí en las redes de DIF Nuevo León, ya sea en Facebook o en Instagram, y estamos a sus órdenes. Pues Lorena, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por enriquecer este podcast, y esperamos que en el asunto, cuando ya le llegue al tribunal colegiado, los magistrados, vayan a conceder y que se emita un nuevo estudio para pues, obviamente que en pro de la justicia. A todos ustedes que nos vieron, nos escucharon, nos vemos a la próxima, nos vemos pronto.